tema que nos corresponde, muchas gracias, mi Brenda, el tema que nos corresponde desarrollar, chicos, es la atmósfera y el famoso problema de calentamiento global, ¿no? Calentamiento global. Hola. Muy bien, chicos. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Ya sé que ya este tema tú ya lo conoces, pero siempre siempre bueno recordar nuevamente para no olvidarnos, ¿no? Vamos a estudiar la atmósfera, este es el contenido temático que vamos a desarrollar. Definición, composición de la atmósfera, cuáles son los gases que lo conforman, cuál es la estructura que presenta, que son preguntas generalmente que te plantean. Hola, señor Marita, muy buenas tardes. Son problemas que te plantean en el examen de admisión. Un dato adicional, el cambio climático, que se entiende por efecto invernadero, que es el calentamiento global, a que llamamos debilitamiento de la capa de ozono, que son las lluvias ácidas, que las ocasiona, cuáles son las consecuencias para el ser humano y, por supuesto, las soluciones, ¿no? El protocolo de Montreal, el protocolo de Kioto, el acuerdo o protocolo de París, ¿no? ¿En qué consiste? Son datos que generalmente te plantean un examen de admisión. Muy buenas tardes, Nayot. Muy buenas tardes, chicos. Muy bien, comenzamos, chicos. Definición, ¿cierto? Se llama atmósfera aquella masa gaseosa que está envolviendo a la superficie de nuestro planeta. Está cubriendo los continentes y los grandes océanos. Una de las características de esta capa atmosférica es que no está distribuido de manera equitativa. En los polos hay menor concentración de gases de nuestra atmósfera y a la altura de la línea ecuatorial no hay una mayor amplitud de esta capa atmosférica. Se debe principalmente a la dinámica que tiene nuestro planeta, la radiación solar y la gravedad terrestre. No te olvides, una de las preguntas frecuentes son ¿cuáles son los factores que determinan la existencia de esta capa atmosférica? La respuesta, la gravedad de nuestro planeta, la gravedad terrestre y la energía o radiación solar. No te olvides que estos gases están pegados, están siendo atraídos por nuestra fuerza gravitacional. Esta masa gaseosa no está quieta, está en constante movimiento. Ese movimiento se debe a la energía del Sol, ya que al calentar y al enfriar las masas de gases adquieren un movimiento. Nosotros lo conocemos como el aire. Hola, Liz, muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes, chicos. Muy bien, ¿cuáles son las funciones de la atmósfera? ¿Nos protege? No, no, es una capa protectora. Es un escudo protector, ¿cierto? Un simple objeto sólido llamado meteorito, ¿no? Que intenta ingresar a la superficie terrestre, tiene que atravesar nuestra capa atmosférica, es una capa de protección. No solo eso, esta atmósfera regula, clasifica el ingreso de la radiación solar, controla la temperatura de nuestro planeta, una de las características o funciones que tiene la atmósfera. Pero vayamos un poquito más. ¿De qué está formado nuestra capa atmosférica? No te olvides que la capa atmosférica tiene un origen. La respuesta se debe a las constantes erupciones volcánicas. No te olvides que nuestro planeta tiene una antigüedad de 4.600 millones de años. La primera capa en formarse fue la corteza terrestre, la parte sólida. La segunda capa que se formó es la capa de nuestra atmósfera. Su origen, según los científicos, se debe a las intensas erupciones volcánicas o al intenso proceso de vulcanismo que nuestro planeta experimentó hace 3.600 millones de años. No te olvides que un volcán cuando erupciona no solamente expulsa magma y lava, sino gases incandescentes. Estos gases incandescentes están formados por dióxido de carbono, el ácido nítrico, el metano, pero principalmente grandes concentraciones de vapor de agua. No, es el nitrógeno y el oxígeno, los dos elementos químicos que se encuentran en una erupción volcánica. Segundo, los gases que lo conforman. No te olvides que hay dos tipos de gases. Los gases permanentes. Está aquí en la diapositiva, ¿no? Comprende casi la totalidad de los gases que existen en nuestra atmósfera.
Principalmente son los dos gases que más abundan en estado o ambiente natural. Uno es el nitrógeno, 78%, y el otro es el oxígeno, un 21%. Son los dos gases permanentes que más abundan en nuestra capa atmosférica. Hay otros gases permanentes, son los gases nobles, llamados argón, radón, xenón, criptón, hidrógeno y el helio, que les corresponde un 0,1 por o 9%. El otro grupo de gases que existen en nuestra atmósfera se llaman los gases variables o también conocidos como gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos gases variables? El vapor de agua es el que más abunda. Ojo, es un gas de efecto invernadero. El dióxido de carbono, el ozono, el metano y el ácido nitroso. Son estos gases variables que están ocasionando un cambio climático. Por eso el término de gases de efecto invernadero. Muy bien, no te olvides que los dos gases más abundantes son el nitrógeno y el oxígeno. ¿Cuál es la función del nitrógeno? Diluir al oxígeno y hacerlo respirable. ¿Y qué función tiene el oxígeno? Proceso de la respiración, proceso de la combustión. Esos datos siempre hay que recordarlos. ¿Y cuáles son las características de la que presenta la capa atmosférica? No tiene olor, no tiene color y no tiene sabor. Incoloro, inodoro, insípido. Gracias, Nayot. Mira, si los gases variables, su término variable puede aumentar o puede disminuir. Cuando aumentan estos gases variables, se llama calentamiento global. Y si disminuye estos gases de efecto invernadero en porcentaje, en proporción, se produce lo que nosotros conocemos como las etapas de las glaciaciones, la edad de hielo. Por eso nuestro planeta atraviesa periodos de intenso calor y periodos de intenso frío. Y estos gases variables son los encargados de ocasionarlo. Por eso se llama gases de efecto invernadero, donde la temperatura se puede controlar, pero el exceso ocasiona una distorsión, ¿no? Y que ya vamos a estudiar cuáles son los problemas. Muy bien, gases permanentes y gases variables. No te preocupes. Listo. Estamos estudiando. Entonces sabemos qué es la capa de la atmósfera, su definición, qué función tiene, cuáles son su origen, cuáles son los dos gases que predominan, ¿no? Y vayamos de frente a su estructura, lo que viene en su examen, ¿cierto? En su examen les viene esto, gatitos, ustedes que están más preparados para todo ello, ¿no? Dice, para poder, dice, dividir la estructura que presenta la atmósfera, podemos utilizar dos formas, según su composición química o según su temperatura. Según su composición química, se divide en dos, homosfera y heterosfera. La homosfera comprende la capa de la troposfera y parte de la estratosfera. En cambio, según su temperatura, no, según su temperatura está acá, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. No, características que presenta nuestra capa atmosférica. No te olvides que hay dos formas de estudiar la estructura. Según dice su composición química, homosfera, predominan los gases pesados en esta parte. ¿Cuáles son los dos gases que predominan en la homosfera? Es pregunta de examen, nitrógeno y oxígeno. En cambio, a partir de la estratopausa, es decir, la mesósfera, termósfera y exósfera, se llama heterosfera, ¿no? Aquí predominan gases livianos, gases ligeros, y los dos gases más livianos según nuestra tabla periódica es el hidrógeno y el helio. Y profesor, ¿por qué están en la parte más alta? Es que la gravedad no los puede retener. La gravedad terrestre retiene los gases pesados, principalmente
el nitrógeno y el oxígeno. En cambio, los gases más livianos, la gravedad no puede detenerlo y lentamente se pierden en el espacio. No te preocupes, Fabricio. Muy buenas tardes. Ok, entonces, chicos, ese es según su composición química, pero ustedes le piden según su temperatura, no te olvides. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termósfera y exosfera. Aquí está su etimología: esfera de cambios, esfera de capas, esfera intermedia, esfera de calor y esfera externa. No te olvides, esa es una pregunta clásica. ¿Cuál es el punto límite de la troposfera? Tropopausa. Punto límite de la estratosfera, estratopausa. Punto límite de la mesosfera, mesopausa. Y punto límite de la termósfera, termopausa. Son puntos, o sea, separa las capas. No te olvides que la de mayor capa es la termósfera y la de menor capa es la mesósfera. No te preocupes que vamos a analizar. Muy bien, analicemos. Esos son según sus capas. La primera capa, la que está sobre los continentes y los océanos, se llama troposfera. Presenta una altitud de 0 a 12 kilómetros. Se le llama biosfera, zona de perturbaciones, presencia de oxígeno, gradiente vertical de temperatura, punto límite, tropopausa. Muy bien. La troposfera dice presenta una altitud de 12 kilómetros. Es el lugar donde el hombre lo habita, donde el hombre tiene un control total sobre la troposfera, ¿no? Puede navegar por su aire o los aires, ¿no? No solo eso, puede observar los diferentes fenómenos atmosféricos, la formación de nubes, lluvias torrenciales, arcoíris, etc. Pero aquí hay un datito: gradiente vertical de temperatura. ¿En qué consiste este término? Por cada vez que nosotros ascendemos en la troposfera, la temperatura disminuye. Por cada 1000 metros, por cada 1000 metros de altitud, la temperatura desciende 6 grados centígrados. Es decir, si a nivel del mar estoy a 16 grados Celsius, a 1000 metros de altitud, la temperatura es 10 grados Celsius. Es decir, disminuye. No te olvides eso. La segunda capa es la estratosfera. ¿Qué nos interesa de la estratosfera? La famosa capa de ozono. Es el lugar que siempre te van a preguntar: ¿qué cosa es el ozono? ¿En qué capa se localiza? ¿Qué función tiene? Y si se debilita, ¿cuáles son las posibles consecuencias? Muy bien, la estratosfera es la segunda capa encima de la troposfera, llamada también ozonosfera. Se le conoce zona de calmas. No hay ningún fenómeno atmosférico. Aquí no hay lluvias torrenciales, rayos, relámpagos, no existe. Es una zona de calmas. Es por este lugar donde los aviones supersónicos viajan con gran tranquilidad. Escasez de oxígeno. Su punto límite, la estratopausa. Tercera capa, mesosfera. Es la capa que presenta menor temperatura. No te olvides. Características: se le llama sodiosfera. ¿Por qué? Por las grandes concentraciones de moléculas de sodio, que al contacto con la radiación solar, le da ese color característico a nuestro cielo. ¿Ya? Temperatura: menos 110 grados centígrados. La otra capa se llama termósfera, ¿cierto? Ubicado entre los 500 hasta los 1000 kilómetros de altitud. Es la capa de mayor temperatura. Es conocida también como la ionosfera. Aquí, en esta ionosfera, se encuentran las famosas capas que me dije: ábside, onda corta, y la capa de Appleton, onda larga. No son que dos pequeñas capitas que nos ayudan, ¿qué cosa? A comunicarnos sobre cualquier lugar de la superficie de nuestro planeta. Por eso es conocido a la termósfera o ionosfera como la capa de las telecomunicaciones. Como la capa de las telecomunicaciones. Aquí la gravedad es cero. Aquí podemos observar nosotros las estrellas fugaces.
Podemos observar nosotros las auroras polares. Ojo, en la famosa termósfera. Aquí la gravedad es cero, por si acaso. Es decir, un objeto ubicado en la termósfera ni se puede alejar, pero tampoco puede caer. Por eso se llama zona de ingravidez. Es en esta termósfera donde se localizan los famosos aviones o transbordadores, ¿no? Es donde se localiza la Estación Espacial Internacional, llamada termósfera. Y la última capa es esta de acá, se llama exosfera. Es la capa más externa. Algunos ya no consideran la exosfera como parte, pero otros sí lo consideran porque ahí se ubica la famosa magnetosfera. La magnetosfera no es otra cosa que un campo magnético que se encarga de proteger a la Tierra de el famoso viento solar. Por eso está formado por, presentan los famosos anillos de Van Allen. Estos anillos de Van Allen no es otra cosa que protones y electrones que están protegiendo a nuestro planeta. Muy bien, y aquí tienes tú, chicos, ¿no? Según su composición química, homosfera y heterosfera. ¿No? Ahí está. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que opinar? Está claro, profesor. Acá tengo el material, sí, están los datos que usted está. A mí la parte teórica es importante, pero también la parte práctica. A ver, dígame un ok, profe, no hay ningún problema, todo está claro. ¿Hay alguna duda, por favor? Si hay alguna duda, participa por el chat. Sí, se Listo. entiende, profesor. Ok, Xiomarita, muchas gracias. Ya, muy bien, vamos. Primero, acá, chicos, vamos. ¿Cuáles son las capas que presenta la atmósfera según su temperatura? Uno es la troposfera, lugar donde se producen todos los fenómenos atmosféricos. Se le llama biosfera. ¿Por qué? Porque es el lugar donde la vida se desenvuelve tranquilamente. La segunda capa es la estratosfera. De la estratosfera siempre te van a pedir lugar donde se ubica la capa de ozono. Luego tienes tú la mesosfera. Pregunta, la de menor temperatura. Grandes concentraciones de sodio. Este sodio es al contacto con la radiación solar durante el día, le da ese color azulino. Pero durante la noche, ante la ausencia de la radiación solar, podemos observar el firmamento, la termósfera, también conocido como ionosfera, la capa de mayor temperatura, conocido como capa de las telecomunicaciones. Aquí se encuentran los famosos satélites artificiales. Esos satélites artificiales son utilizados para las telecomunicaciones al hacer uso de las famosas bandas de onda corta y onda larga, que no es otra cosa que las capas que me dije Abside y la de Abre. ¿Ya? Eso. Y por último, la famosa exosfera, ¿no? Que viene a ser la capa más externa de nuestro planeta. Aquí se encuentra la magnetosfera. La magnetosfera no es otra cosa que dos anillos compuestos por electrones y protones que nos protege del viento solar, ¿no? A esos dos anillos se les conoce como Van Allen. Y acá tienes la estructura de la atmósfera según su composición química. No, no te preocupes. Ahora sí, vamos. ¿Qué está sucediendo con la capa de nuestra atmósfera? Aquí sí, últimamente las universidades, tanto la del Callao como la Villarreal, la San Marcos y la UNI, te preguntan sobre eso.
Porque la parte teórica, las características que presenta la atmósfera, la estructura, cuáles son los gases que predominan, cambio climático está muy de moda, ¿no? Mundo ecológico, mundo verde, etcétera. ¿Qué cosas se conoce como cambio climático? Son anomalías que se producen en nuestra atmósfera, principalmente en la capa conocido como troposfera, debido a fenómenos naturales y antrópicos. Está ocasionando la variación de la temperatura y las precipitaciones. ¿Qué cosa es variación de la temperatura? Es que algunas regiones presentan temperaturas demasiado altas y otras regiones demasiado bajas. Variación de la temperatura. Y variación de las precipitaciones. Es que en algunas regiones no hay lluvias, se llama sequía, pero en otras regiones las lluvias son tan intensas que provoca grandes inundaciones. Es decir, hay una variación de las precipitaciones a nivel global. ¿Qué ha ocasionado este cambio climático? Según los científicos, los entendidos, se debe principalmente al gran desarrollo industrial que el hombre dice ocasionó entre los siglos XVIII, XIX y XX principalmente. Tú a este tema de este gran desarrollo industrial lo conoces como las grandes revoluciones industriales. Una en el siglo XVIII, la primera, donde las fuentes de energía era el carbón y el vapor de agua. Luego aparece una segunda revolución industrial, donde las fuentes de energía son el petróleo y la electricidad. Estas fuentes de energía son las que están ocasionando a partir del siglo XVIII y con mayor presencia en el siglo XXI, siglo en que nosotros estamos, conocido como cambio climático, donde se inicia con mayor intensidad y las consecuencias son más evidentes sobre los casquetes polares y los glaciares de la alta montaña. Muy bien, vamos a analizar, vamos a comprender en qué consiste cada uno de estos datos. Primero, efecto invernadero. ¿Qué cosa es el efecto invernadero? Es el calentamiento, ojo, subrayo, natural que presenta nuestro planeta. Es un proceso natural que sufre nuestro planeta. Al absorber los rayos infrarrojos y provocar un calentamiento global de nuestro planeta, debido a la presencia del CO2. Este CO2, dióxido de carbono o anhídrido carbónico, permite el ingreso de la radiación solar, pero cuando llega a la superficie, los rayos solares intentan salir al espacio y este CO2 retiene, no permite que toda la radiación infrarroja salga o se pierda en el espacio, queda atrapado. Por eso nuestras noches no son muy frías. Su importancia radica que se mantiene caliente nuestro planeta, un clima agradable, 15,6 grados centígrados. La ausencia de este fenómeno conocido como efecto invernadero ocasionaría el descenso drástico a una temperatura de menos 18 grados centígrados. ¿Y cómo se calienta? ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero que ocasionan esta dinámica en nuestra atmósfera? Las erupciones volcánicas. Tenemos CO2 en la respiración que realizan las plantas y los animales, incluido el hombre. Hay CO2 en los grandes incendios forestales. Es decir, en este efecto invernadero no interviene el hombre. Nosotros no intervenimos, por favor. No te olvides, ese es un efecto invernadero. Calentamiento natural de nuestro planeta. Pero existe el otro, calentamiento global. Proceso de incremento de la temperatura por acción antrópica, por las diferentes actividades económicas que el hombre realiza en nuestro planeta. Principalmente el exagerado consumo de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural. El uso excesivo
indiscriminado de estas fuentes de energía está ocasionando un calentamiento global. Causas: la quema de combustible fósil mediante el proceso de los medios de transporte, las grandes industrias, el proceso de la deforestación, la tala indiscriminada que hacemos de nuestros bosques, el desarrollo de una ganadería intensiva, un sobrepastoreo, la destrucción de la cobertura vegetal de los pastos naturales, ocasiona calentamiento global. Es decir, las actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la tala forestal, la actividad minera, todas, ¿no? Las industrias, la comunicación o los medios de transporte, ojo, está ocasionando un distorsionamiento de nuestra capa atmosférica, llamada troposfera, debido a la gran exceso de producción de CO2. Ahí están las grandes ciudades, proceso de deforestación, las plantas nucleares, las grandes industrias, los medios de transporte, sea aéreo, sea terrestre, sea acuático, ocasiona. Gracias, Xiomarita. La respuesta es gran concentración de CO2. Pero, ojo, no te olvides, por acción humana. Los rayos infrarrojos quedan atrapados debido a la gran concentración de CO2, lo que está incrementando de manera drástica la temperatura de nuestro planeta. La causa es combustibles fósiles que generan gran concentración de CO2. La deforestación que ocasiona gran concentración de CO2. No te olvides que las plantas tienen una función especial: absorber el CO2 de la naturaleza y convertirlo en oxígeno. No te olvides que el carbón es un nutriente que necesitan las plantas para su proceso de fotosíntesis. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ahí lo tienes tú. Esas son las consecuencias: desertificación, intensos huracanes, tornados, incremento de la temperatura, caída de granizos o pedriscos, los casquetes polares se van derritiendo, hay constantes inundaciones, formación de huracanes y extinción y desaparición de los grandes nevados de la alta cordillera. Derretimiento de los casquetes polares y nevados. Una de las especies que en proceso de extinción, los osos polares. Incremento de las precipitaciones. Cada vez las lluvias son más intensas, más fuertes y más duraderas. Se incrementa el nivel del mar. Y si el nivel se incrementa en 5 centímetros, muchas de las ciudades, ejemplo Nueva York, ciudad de Tokio, que están muy cerca a sus mares, simplemente estarían totalmente inundadas. Las especies, algunas están en extinción. Los alimentos, las grandes inundaciones, las sequías intensas, menor producción agrícola. Enfermedades tropicales. En verano te da gripe. En verano te da gripe. Destrucción de ecosistemas. En el Perú es drástico. Nuestra cordillera de los Andes, el famoso Huascarán, está sufriendo los efectos de calentamiento global. Las enfermedades tropicales, por ejemplo, el dengue, que es una enfermedad frecuente en Iquitos, ahora se localiza en Lima. Sequías intensas en la Sierra Sur, lluvias por el fenómeno del Niño en la costa norte. Es decir, nos estamos acercando a un momento trágico. A eso se llama, pero tiene solución, no te preocupes. Estamos estudiando las causas y las consecuencias. El otro gran problema se llama nuestra capa de ozono, el adelgazamiento o debilitamiento de la capa de ozono. No te olvides que la capa de ozono, aquí está, es una delgadísima capa entre 3 a 5 milímetros que nos protege de los rayos UV, los rayos ultravioleta. El más nocivo es el B, que ingresa. El A no. El C, peor. No ingresa nada de los rayos ultravioleta. El ozono
se encarga de filtrar, se encarga de regular el ingreso de los rayos UV, ¿no? El ozono tiene como función regular y evitar el ingreso de la radiación ultravioleta a nuestro planeta. Otras denominaciones: oxígeno triatómico, oxígeno alotrópico. Pero ¿qué está pasando? Es que esta capita lentamente se va adelgazando más. ¿Y qué causa que la capa de ozono se debilite o adelgace más? El uso excesivo de los combustibles, mejor dicho, del compuesto químico conocido como CFC, clorofluorocarbonatos. Este compuesto químico está presente en los aerosoles. Eso que te echas tú, el desodorante, presenta este compuesto químico. Gases refrigerantes, cuando uno abre la nevera o la refrigeradora, un frío agradable en el verano. Los fertilizantes químicos, los famosos ambientadores, tienen presente las espumas químicas como un extinguidor. Tiene compuestos como cloro, fluorcarbono. Estos compuestos químicos, al ser expuestos al ambiente natural, se elevan hasta la estratosfera, donde se localiza el ozono, la cual ocasiona un agujero por donde estos rayos ultravioletas nocivos ingresan con gran intensidad. Consecuencias, ahí tienes tú: enrojecimiento de la piel, cáncer en la piel, catarata en los ojos, destrucción de ecosistemas, cambio genético, fiebre corporal, los aerosoles, principales agentes. Esas son las consecuencias sobre la vida en nuestro planeta. Eso se llama debilitamiento de la capa de ozono. Luego tenemos las famosas lluvias ácidas. ¿Qué son las lluvias ácidas? Anomalía atmosférica ocasionado por el parque automotor y las grandes industrias, que al expulsar el ácido nitroso, el ácido sulfúrico al medio ambiente, está al contacto con esas hermosas nubes, la humedad atmosférica, ocasiona esas precipitaciones ácidas. Ahí está. La industria del transporte emite ese tipo de gases al contacto con las nubes, provoca la famosa lluvia ácida. Consecuencias: mira, ve, desertización. Los suelos se vuelven improductivos. Los ríos, los lagos se acidifican. La fauna y la flora lentamente se va extinguiendo. Y por supuesto en nosotros las famosas enfermedades respiratorias, como el asma, el bronquitis o la bronquitis, son ocasionados por las lluvias ácidas. Muy bien, esos son los problemas que presenta nuestro planeta. Pero ya lo hemos encontrado solución. Hemos encontrado solución a estos problemas del calentamiento global, debilitamiento de la capa de ozono y las lluvias ácidas. ¿Cuáles son esas soluciones? Acá están las consecuencias de lluvia ácida. Las construcciones metálicas se oxidan rápidamente, decoloración de las hojas, pérdida de suelo productivo, acidificación de ríos y suelos. Solución al cambio climático. No, 1997 o 1992. La famosa cumbre de la Tierra, lugar Río de Janeiro. Nos dimos cuenta por fin en 1992 que nuestro planeta está sufriendo cambios drásticos. Y entonces hay que encontrar la solución. Muy bien. Primero es el famoso Protocolo de Montreal de 1987. No, nuestra capa de ozono presentaba un agujero que permitía el ingreso de los rayos ultravioletas. Cierto. Estos son los que producen el debilitamiento de la capa de ozono. El Protocolo de Montreal dice:
los países se comprometen a reducir, no a dejar de producir, sino a reducir los compuestos químicos, como el cloro, el flúor y el carbono, que debilitan nuestra capa de ozono. Ese es el protocolo de Montreal de 1987. Reducir la producción de CFC para que nuestra capa de ozono no se debilite. Y todos han cumplido con ese mandato. El segundo es el famoso protocolo de Kioto de 1997. Este protocolo de Kioto busca darle solución al calentamiento global. ¿En qué consiste el protocolo de Kioto? Firma de 1997. Entró en vigor a partir del año 2005, hace solamente 17 años que entró en vigor. Establece por primera vez los objetivos de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Es decir, hay que reducir la producción de CO2, de metano, del ácido nitroso, ¿no? Para reducir el famoso cambio climático. Principalmente se comprometieron los países desarrollados y aquellas subdesarrolladas, conocidos como economías en transición. En 1997, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizado en Kioto, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado conocida como el Protocolo de Kioto, que cuenta con medidas energéticas y jurídicas vinculantes. El objetivo del Protocolo de Kioto es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, estableciendo objetivos a alcanzar por los países en la reducción de las emisiones de gases. Los Estados Unidos no es el mayor emisor, es China, por si acaso, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, no. Y los Estados Unidos es el que se negó a firmar ese contrato, pero ahora sí está consciente de que es necesario. No te olvides que China es el primer productor de CO2 a nivel mundial. Y luego tenemos el famoso Protocolo de París. Una vez que en el año 2005 se pusieron de acuerdo para reducir, dice, reducir la emisión de CO2 en nuestro planeta por los países más desarrollados, en el año 2015 se firmó un acta de compromiso de todos los países del mundo en reducir en 2 grados centígrados este calentamiento global. Para ello, dejamos de utilizar petróleo, gas natural, en vez de utilizar los combustibles fósiles, energía alternativa. Promover los sumideros de carbonos, es decir, la compra de deuda externa por proceso de reforestación. El objetivo del Acuerdo de París del año 2015 dice evitar un incremento de la temperatura global en menos 2 grados centígrados. Mitigación, que cada país se comprometa a cumplir los acuerdos del Protocolo de Kioto y evitar la, dice, emisión de gases de efecto invernadero. Con NDC, compromiso de cada país para reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos. Ojo, tenemos que adaptarnos al cambio climático. Adaptación, meta global, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático en un marco de sostenibilidad. Esos son los acuerdos de París. Muy bien. Entonces, chicos, esas son las únicas soluciones que la humanidad ha establecido para reducir, no, el famoso cambio climático. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que comentar? ¿Alguna duda, por favor? Si no hay duda, dime sí, profe, todo tranquilo, todo ok, ahora sí, para pasar de frente a las prácticas, por favor, muchachos. Gracias, humanita. Muy bien, Álvaro. Ok, entonces, pasemos a nuestro rol de preguntas. El tema de hoy que hemos desarrollado es esta de acá. Gracias a Dios, ahí tienes tú separada la parte teórica.
Hemos hablado de la atmósfera, el concepto, su origen, los factores que permiten su existencia, los gases que presentan, su estructura. No según la temperatura, por si acaso. Y todos los datos que nosotros hemos hablado en poco tiempo. Cada uno con las capas y su característica, cuáles son los contaminantes primarios, secundarios, qué países son los más contaminados a nivel mundial, calentamiento global, ahí es lo que hemos hablado, muchachos. Ahí tienes tú. A nosotros nos gustaría esto de acá. Las preguntas de examen de admisión. Muy bien, comenzamos. Número 1. Indicar lo correcto. Tienes 1, 2, 3, 4, 5 alternativas. De las 5 alternativas, ¿cuál es la correcta? Te dice. Será 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál de ellas es un verdadero sobre nuestra capa atmosférica? ¿Cuál crees? Entonces, la haré muy bien. Esta de acá. Esa, chicos. Estoy resaltando. Estoy resaltando. Ahí está. La presión atmosférica es un factor de la atmósfera. Es un elemento, es un factor. ¿Ya? La estratosfera se produce el gradiente térmico vertical. No. Aquí está el ozono. Cinturón de Van Allen. En la ionosfera tampoco, está en la exosfera. El hidrógeno hace respirar el oxígeno, tampoco. Es el nitrógeno, no te olvides. Es el nitrógeno. Muy bien, Andrés. La capa de en la atmósfera tampoco se encuentra en la estratosfera. Pregunta 2. A ver, ¿en qué altitud de la atmósfera se originan los fenómenos meteorológicos? Las lluvias torrenciales, los huracanes. ¿Cuál es la respuesta, chicos? En la pregunta número 2. En la pregunta número 2, sencilla, por favor, a ver, necesito 5 alumnos que me respondan de forma adecuada. Van 3. Me está respondiendo André, Xiomarita, Gilmar, ¿no? Muy bien. No te olvides que lugar donde se producen los fenómenos atmosféricos es encima de nosotros. El lugar donde nos encontramos nosotros se llama troposfera. La respuesta es esta de acá. Fenómenos atmosféricos. No te olvides. No hay la número 2, no es la... Ah, disculpen. Gracias. La letra C. La troposfera, no es la tropopausa, lapsus. ¿Cómo se llama la capa inferior de la atmósfera? A ver. Otra pregunta sencilla, la de la Universidad Nacional del Callao, la famosa UNAC. ¿Cómo se llama la capa inferior? La primera, la que se encuentra sobre la superficie terrestre. A ver, chicos, me marcan muy bien. Sí, espero que me hayan marcado esta de acá. Esta de acá. No toco pausa. Listo, André. Muy bien, Gilmar. Ojo, chicos. Esta de acá, por favor. Son preguntas directas. Algunas van a tener un alto contenido de dificultad, pero quiero que tú te vayas ya tranquilamente. El año 2008, la Universidad Villarreal plantea esta pregunta. El ozono, de forma natural, se encuentra ¿en qué capa? Preguntas, ¿no? Y se han repetido varias veces la misma pregunta. A ver, ¿quiénes están? Muy bien. ¿Quiénes están? Muy bien. Gracias, Nayot. No, mi amigo. No, Xiomarita. No es en la B. No es en la B. Es en la C. En la famosa estratosfera. Ahí se localiza la capa de ozono.
el oxígeno triatómico, o también conocido como oxígeno alotrópico. De repente no te dicen ozono, dicen, oye, ¿dónde se localiza el oxígeno triatómico? ¿Cuál será, profesor? Ozono. ¿Dónde se encuentra el oxígeno alitrópico? Eso no sé dónde quedará. Ozono. No te olvides, estratosfera. Y aquí, a ver, a los que saben, RB. Vía Termancia, vía real, 2011. Vía Termancia. A ver, ¿quién me puede decir qué significa vía Termancia? ¿O cuál de las alternativas tiene relación con la vía Termancia? Termo. A ver, ¿cuál sería? Muy bien, Mayor. Calor. Muy bien, André. Sigue el... Ojo, no te olvides. Diatermancia es la capacidad que tiene nuestra capa de atmosférica de absorber la energía calorífica del Sol. Diatermancia, termo, calor. Energía calorífica, no rayos ultravioleta. Cambio de temperatura y presión. Puede ser, pero más la letra. Propiedad que tiene la atmósfera de expandir el paso de los rayos solares sin absorber la energía calórica. Expandir. Muy bien. Región en que se ubica otra vez el ozono. En la pregunta número 6. Otra vez. Por favor, márcame la respuesta. Márcame la respuesta. 3 veces, ¿eh? Gracias. Excelente. 3 veces. Te pregunta hasta 6, 4 veces que te van a preguntar lo mismo para que no te olvides. Muy bien. Eso es en la pregunta número 6. Pregunta número 7. UNI 2003. Vamos a leer cada una de ellas y vamos a tratar de explicar. El efecto invernadero se debe a la acumulación de gases en la atmósfera. Ojo, te dice de gases. Ese es cierto. Gases de efecto invernadero. Mira, te pide, ojo, incorrecta. Letra B. El efecto invernadero produce excesivo calentamiento global. Mira, ve. El efecto invernadero. ¿Tú resaltando? Gracias. O si no, la capa de ozono protege a los seres vivos de la acción de los rayos UV. Verdadero. Te pide el incorrecto. Los compuestos químicos que contienen cloro y emanan de la Tierra destruyen la capa de ozono. No te olvides, clorofluorcarbonados. Verdadero. Los fuertes vientos destruyen la capa de ozono. Entonces, ya hemos leído las 5 alternativas. ¿Cuál de ellas cree que es incorrecto de manera enfática? ¿Cuál de ellas es, chicos? Enano, ¿cierto? Exacto. Enano. Enano. Los vientos no destruyen la capa de ozono. El que destruye la capa de ozono es CFC. Ah, entonces la respuesta es esa de ahí. Ojo, esta de acá. Esta de acá. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ojo, te pide incorrecta. Te pide incorrecta. Muy bien, Luis, me dice la letra A. Y nuevamente, la concentración de CO2 atmosférico en las últimas décadas está incrementándose. Este se debe principalmente ¿a qué se debe? La concentración de CO2.
Uso de combustibles fósiles. Muy bien, verdadero. Las erupciones volcánicas. Los movimientos de masa de aire en continentes. No tiene que haber el aire en los continentes. Las erupciones volcánicas es de manera natural. La concentración de CO2 en las últimas décadas, es decir, hace poco tiempo. ¿Sí o no? La respuesta es solo uno. Solo uno. Listo, chicos. Pregunta 7. Pregunta 7. UNI 2011. La actividad humana produce unas actividad humana. Siempre cuando estás para UNI San Marcos, lee correctamente las preguntas. La actividad humana produce una serie de impactos ambientales, especialmente debido a la quema de combustible fósil, lo cual ha incrementado la temperatura global y modificado las características estacionales. Proceso que se conoce como... ¿Cómo se conoce la actividad humana ocasionado o que está ocasionando la quema de combustibles fósiles? Descongelamiento, debilitamiento, aumento de dióxido, gases de efecto invernadero o cambio climático. La respuesta, chicos, la respuesta, ojo, la actividad humana. Te está diciendo todo, todo, no hay yo, no. La que, mira, la que engloba todo esto, Gilmar tampoco, chicos. Esto de acá, cambio climático. Gracias, Gilmar, por fin te diste cuenta. Suma todo, suma todo. Se llama cambio climático. Se llama cambio climático, chicos. No se olviden, por favor. No, muy bien, Nayot. Sí, es cambio climático. Pregunta número 10, chicos. Listo, no te preocupes. El componente de la atmósfera responsable del incremento global de temperatura. ¿Cuál es el responsable del incremento global de la temperatura? Ojo, San Marcos. 10C. Muy bien. La 10. Aquí está, chicos. Ahí está. Dióxido de carbono o CO2. Puedes encontrar la respuesta como anhídrido carbónico también. Por favor, no se olviden. No se olviden. Muy bien, vamos a la pregunta número 11. A ver. La mayor proporción de elementos que contiene el aire puro. O sea, imagínate que te vas a la cordillera de los Andes o a nuestra selva peruana. Estás ahí perdido en nuestros bosques tropicales. El aire puro que respiras en el ambiente. ¿Qué elemento abunda más? ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera en un ambiente natural? Si has entendido la clase, por favor, no me vayas a marcar oxígeno. En un ambiente natural, el elemento químico de mayor abundancia se llama nitrógeno. Es decir, C. Exacto. Muy bien. Por favor, no me vayas a decir oxígeno, profe. No. Nitrógeno. Otra vez, San Marcos esta vez. La capa de ozono que absorbe los rayos ultravioletas se encuentran ubicadas ¿en dónde? La capa de ozono. ¿En qué capa se encuentra ubicado, chicos? Márquenme, por favor. Díganme dónde se encuentra estratosfera. Muy bien, André. Muy bien. Aquí está, chicos. La respuesta a la letra D. La respuesta a la letra D. Muy bien, Gilmar. Muy bien, Gilbert. Ojo, son preguntas. A ver, esta de acá, la número 13. Factores que favorecen la formación de la atmósfera. Factores que favorecen la existencia de la atmósfera. Factores que posibilitan la existencia de la atmósfera. ¿Por qué existe nuestra capa atmosférica pegado a la superficie terrestre?
Sencillo. ¿Cuáles son los dos factores que posibilitan la existencia de la capa atmosférica, chicos? Pregunta básica, parte teórica. Muy bien, Luis. Donayot, esta de acá. Esa es la respuesta. No te olvides. Los factores que posibilitan la existencia de la atmósfera son la gravedad terrestre y la energía solar. Por favor, no confundan, repasen siempre, repasen muy bien, André, letra A. El más abundante de los gases en la atmósfera. Mira, ve, hay 14. Letra B. Muy bien, Ayer. Letra B, ¿no? Nitrógeno. Gilmar, muy bien, Elba. ¿No? Nitrógeno. Ahí tienes tú. Capa atmosférica donde ocurren los otra vez. Para que no te olvides. A ver. En la número. Muy bien, 14. Muy bien, Ayer. En la número 15, ¿cuál es la respuesta? En la número 15, ¿cuál es la respuesta? Fenómenos meteorológicos, fenómenos atmosféricos, no te olvides. Letra A. Ojo, esta de acá. Letra C, por favor. Letra C. Muy bien, Gilmar. No te olvides, es la letra C. En la estratosfera es la capa de ozono. Muy bien. Anotar lo incorrecto de la capa de ozono. ¿Es un oxígeno triatómico? Sí. Su principal destructor, el CFC, sí. ¿Actúa como filtro de los rayos ultravioleta? Sí. ¿Se ubica por debajo de la mesosfera? Ojo, ¿se encuentra por debajo de la mesosfera? Debajo de la mesosfera, ¿qué capa se localiza? La estratosfera. Entonces, ¿se ubica por debajo de la mesosfera? Sí, se llama estratosfera. Presenta un espesor homogéneo. ¿Se está debilitando o no? ¿Sí o no? Exacto, Luis. Homogéneo no. Presenta agujeros. Presenta huecos. Nuestra capa de ozono, por si acaso. Muy bien, Karim. Por si acaso. Ojo, incorrecto. 17. Listo, terminamos, chicos. Capa atmosférica donde se registra el mayor descenso de la temperatura. Capa de menor temperatura. ¿Cuál es la capa de menor temperatura? A ver, ¿cuál es la capa de menor temperatura? La respuesta A, por si acaso. Sí, sí, Naya. Ah, listo. Las auroras polares, a ver, esas hermosas cortinas de colores que se localizan en los círculos polares. Nada más pues, se pueden, acá en el Perú no se puede ver las auroras polares. ¿En qué capa de la atmósfera se producen las auroras polares? Gracias. Muy bien. En la famosa C. Termósfera. Termósfera. Y la famosa Kennedy, Geapside y Appleton. ¿En qué capa se ubica la Kennedy, Geapside y la Appleton? Es la famosa capa de la... Esta de acá siempre lo relaciones con las capas de las telecomunicaciones. ¿Y en dónde se ubica la capa de las telecomunicaciones? Respuesta, termosfera. Termosfera. Excelente, termosfera, chicos. Repasen, repasen. Por favor, repasen. Listo, Nayot. Y por último,
En el aire se encuentran gases variables como el CO2 y el vapor de agua. Sí es cierto, en nuestra atmósfera hay grandes concentraciones de vapor de agua y CO2. ¿Qué función tienen estos gases? Son gases de efecto invernadero. Entonces, si son gases de efecto invernadero, ¿cuál es la respuesta? Ojo, ¿cuál es la función del vapor de agua y el CO2? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Y terminamos ahí, muchachos, por si acaso. Terminamos ahí. Ojo, solamente se aventuró mi amigo André con la letra C, pero la respuesta muy bien es esta de acá. Mira, absorber la energía solar y regular su temperatura. No te olvides, si se incrementa el CO2, va a haber más calor y a la vez más frío. Se van a alternar. No va a haber climas templados, sino días calurosos y noches muy frías, o estaciones calurosas y estaciones muy frías. No, la alternativa C en la pregunta 21. Listo. Dime, Nayota, ¿alguna pregunta para poder dar por culminado el día de hoy? ¿Todo ok, chicos? ¿Todo ok? ¿Algo que mencionar? ¿Algo que preguntar? Todo ok. Muy bien, chicos. Entonces, les estoy dejando entonces, chicos, les estoy dejando. Cuídense bien. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Todo ok. Cuídense. Siempre repasen. No se olviden geografía, un poco de letras, 10 o 15 minutos de todas las horas que dedícale. Tienes tu clase de geografía, tienes tu diapositiva, dale un repasito. Constancia, constancia, chicos. ¿Ya? Nos vemos todos, cuídense, chicos. Nos vemos, Paulito, nos vemos, Luis, nos vemos. Miss Brenda puede ya tranquilamente cerrar la grabación. No se olviden que las PPT se le está enviando a su correo electrónico. Chicos, cuídense.